Hola amigos, ¿qué tal? De nuevo en este CLATS 2020, Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas. En este momento le damos la bienvenida a Hugo Herrera. Hugo viene de la Universidad de Bergen y nos va a presentar el trabajo titulado Resiliencia de Sistemas Alimentarios. Bienvenido Hugo, muchos éxitos y gracias por estar en el CLATS 2020. Adelante Hugo. Estimados colegas del capítulo latinoamericano, mi nombre es Hugo Herrera. Yo soy investigador en la Universidad de Bergen, Noruega, en el equipo de Dinámica de Sistemas. Y es un gusto y un honor para mí poder presentar hoy una muestra de la investigación que estamos haciendo en Bergen. Lamentablemente no podemos vernos en persona en esta ocasión, pero espero que desde casa ustedes y sus familias estén gozando de buena salud y se encuentren bien. El tema de la presentación de hoy es resiliencia de sistemas alimentarios. En esta presentación espero, 1. Poder demostrar el potencial de dinámica de sistemas en el proceso de planificación y diseño de sistemas resilientes. Y 2. Motivarlos a usar dinámica de sistemas con este propósito. Empecemos por definir qué son sistemas alimentarios. Sistemas alimentarios son sistemas que tienen como principal propósito producir alimentos. Involucran la producción, distribución, procesamiento y consumo de los alimentos. Sistemas alimentarios son sistemas complejos e involucran muchos actores diferentes. En nuestro estudio nosotros nos hemos enfocado en la producción, en la parte de la producción, principalmente en granjas, granjas ganaderas y granjas que producen cereales. El trabajo que voy a compartir como parte de esta presentación es parte del proyecto SureFarm. SureFarm es un proyecto financiado por la Unión Europea que busca identificar estrategias para incrementar la resiliencia de sistemas alimentarios en Europa. En este proyecto nuestro objetivo era descubrir cuáles son los mecanismos que dominan la respuesta de sistemas de producción agropecuaria a desafíos externos. Con este objetivo usamos modelos tanto cuantitativos como cualitativos para explorar cuáles son las posibles configuraciones que el sistema puede tomar cuando es afectado por factores externos. Y más importante, para entender cuáles son los mecanismos, las estructuras que favorecen dichas configuraciones. Definamos qué es resiliencia. Resiliencia es una característica del sistema que usamos para denotar su capacidad para soportar perturbaciones externas sin afectar de manera permanente su capacidad para ofrecer funciones, productos, servicios que esperamos del sistema. Asumamos que la función objetivo tiene un comportamiento normal o un comportamiento esperado como el que vemos en la gráfica. Cuando el sistema es afectado por una perturbación, esta función se puede comportar de manera diferente como vemos en la gráfica, pero después de un tiempo de que la perturbación ha cesado, el sistema se recupera y la función regresa a sus valores normales. Sin embargo, si la perturbación es demasiado grande, el sistema puede moverse a un dominio diferente. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica, el sistema se encuentra en un estado de equilibrio A. Y si movemos la pelotita dentro de este sistema de dominio que está denotado por el área sombreada, sin importar qué tan lejos la movamos, siempre va a regresar al mismo estado de equilibrio, al mismo punto de equilibrio. Sin embargo, si la movemos fuera del área sombreada, entonces el sistema no es capaz de regresar al mismo estado de equilibrio porque se mueve a un nuevo dominio. Lo mismo pasa con el sistema y con la función objetivo que tenemos en la gráfica en la izquierda. Si la perturbación es demasiado grande, el sistema se mueve fuera de esta área sombreada, lo que significa que el sistema se mueve a un nuevo dominio y la función objetivo nunca regresa a sus valores esperados o a sus valores normales. ¿Por qué necesitamos sistemas resilientes? Creo que la crisis que estamos viviendo en términos del COVID-19 nos demuestra que necesitamos sistemas resilientes, sistemas que puedan seguir produciendo las funciones que necesitamos a pesar de enfrentar condiciones difíciles e inesperadas. Sin embargo, esto no aplica solamente al COVID-19, sino también aplica a otras crisis como el cambio climático o crisis financieras. En todos estos casos, tener sistemas que pueden seguir
produciendo alimentos, ofreciendo servicios de salud o mantener las telecomunicaciones es vital en muchos casos para mantener nuestras sociedades. ¿Cómo usamos dinámica de sistemas en el proyecto Shufan? Bueno, primero nos enfocamos en las funciones del sistema, en los productos y servicios que el sistema nos ofrece y definimos resiliencia en términos de cómo las perturbaciones afectan estas funciones. Segundo, usamos simulaciones para estimar cuál es el efecto de las perturbaciones en el sistema. Tercero, establecemos que esta respuesta del sistema son producidas por cambios en la estructura del sistema, en particular cambios a nivel de feedback loops y mecanismos que afectan el comportamiento del sistema. Y por último, 4, nos enfocamos en la factibilidad de estrategias en lugar de tratar de encontrar una estrategia óptima o tratar de definir cuál es la estrategia que ofrece mejores resultados. Nos enfocamos en cuáles son las estrategias factibles, cuáles son las estrategias que podemos implementar en diferentes escenarios. Uno de los retos cuando estamos tratando de diseñar sistemas resilientes es cómo podemos decir si el sistema es resiliente o no. Usando los resultados del modelo de simulación y algunos conceptos que hemos tomado de ingeniería de materiales, hemos producido 5 medidas que nos dan una indicación de qué tan resiliente es el sistema. En este trabajo nos vamos a enfocar solo en 2 de esas 5 medidas, la velocidad de recuperación y la elasticidad. En la diapositiva que ustedes tienen enfrente pueden ver cuáles son las fórmulas matemáticas que usamos para calcular estas medidas y también pueden ver el trabajo y la investigación en las que se basan estas medidas. Si quieren saber más detalles pueden consultar nuestro artículo en Research Behavioral Science, pero el día de hoy no voy a entrar en mayores detalles y solo voy a explicar estas medidas de forma gráfica. Empecemos por definir qué es velocidad de recuperación. Velocidad de recuperación es simplemente la tasa a la cual el sistema se recupera después de haber sido afectado por una perturbación. Como vemos en la gráfica, después de que el sistema es afectado por una perturbación, su función objetivo cambia su comportamiento en comparación al comportamiento esperado o al comportamiento normal. Sin embargo, una vez que la perturbación cesa, el sistema es capaz de recuperarse y la función objetivo retorna a su comportamiento normal o a su comportamiento esperado. Para calcular la velocidad de recuperación necesitamos entender qué tan grande fue la variación que la función objetivo sufrió después de haber sido afectada por una perturbación y el tiempo que le tomó regresar a los valores normales o a los valores esperados. La segunda medida es elasticidad. Elasticidad es la máxima perturbación que el sistema puede soportar sin moverse a un estado de dominio diferente. Aquí vemos la fórmula que utilizamos para definir la perturbación o disturbance y lo hacemos en términos de un vector que tiene 2 variables, la variable de la magnitud y la variable de la duración. Esto quiere decir que elasticidad no es un solo punto, sino que es un conjunto de puntos, un conjunto de combinaciones en términos de magnitud y duración que nos define cuáles son los límites del sistema en términos de resiliencia. El caso de estudio que los quiero compartir hoy es parte del proyecto Shofar, como indiqué al principio de la presentación, y son las granjas ganaderas en la región de la Bourbonnais en Francia, es una región en el centro de Francia. Estas granjas ganaderas producen carne de alta calidad que en su mayoría se exporta a Italia o a países de la Unión Europea y es consumida en restaurantes y hoteles con una muy pequeña porción de la producción siendo destinada a supermercados. Un paso importante en el análisis de resiliencia es definir resiliencia de qué. En este caso nos enfocamos en tres funciones que esperamos o que deseamos que sean resilientes a diferentes perturbaciones. La primera es la producción de alimentos, en este caso carne. La segunda es la utilidad de los ganaderos o el margen de ganancia que los finqueros reciben.
Y por último, la cantidad de puestos de trabajo que son generados por el sistema, la cantidad de personas que pueden trabajar en las granjas en Agrobanais. Para nuestro análisis, consideramos el comportamiento del sistema en 5 diferentes escenarios. Estos escenarios fueron producidos por colegas en el proyecto y ustedes pueden ver en la diapositiva una pequeña descripción de cada uno de ellos. El escenario SCP-1 se enfoca en prácticas amigables con el ambiente, prácticas sostenibles. El SCP-2 es el escenario de comparación, el que nos ofrece la tendencia actual contra la cual podemos comparar los otros escenarios. El SCP-3 y el SCP-4 describen escenarios en los que los países tienen mucha rivalidad comercial, se cierran fronteras, los mercados se reducen. Y el SCP-5 es un escenario en el que globalización, tecnificación, automatización toman un rol primordial. El modelo es demasiado complicado para que lo podamos discutir en detalles durante esta presentación. Sin embargo, quiero ofrecerles un breve resumen de los factores y elementos que hemos considerado en nuestro modelo. Para empezar, consideramos la economía y los mercados laborales, aunque lo hicimos prácticamente considerándolas como variables exógenas con muy poca estructura incluida en el modelo. También analizamos dinámicas en términos de tierra, tenencia de tierra y número de granjas, al mismo tiempo que analizamos o incluimos en nuestro modelo aspectos demográficos de la población en Agrobanais, granjeros que se retiran, nuevos granjeros que toman o que heredan las granjas de las generaciones anteriores. Obviamente el tema de los mercados es muy importante, la relación oferta-demanda y el principal aspecto del modelo, que es los factores de producción que influencian o que determinan cuánta carne se produce, cuáles son los costos, cuáles son las ganancias, los márgenes de utilidad, qué recursos tienen los granjeros, cuánto capital pueden los granjeros producir. Utilizando nuestro modelo pudimos simular cuál es el comportamiento que podemos esperar para las diferentes funciones objetivo que definimos anteriormente en cada uno de los escenarios. Algunos puntos interesantes que ustedes pueden ver en la diapositiva es, por ejemplo, que en el SCP-5 la cantidad de alimento producido se incrementa considerablemente. Sin embargo, las utilidades que los granjeros reciben son las que tienen los niveles más bajos comparado con los otros escenarios. Esto se debe precisamente a la globalización y al hecho de que hay mucha competencia, ellos tienen acceso a mercados grandes, pero también en estos mercados hay mucha competencia y tienen que competir en temas de precio. Porque en el escenario SCP-5 hay un enfoque en tecnificación y automatización, también vemos que la cantidad de empleos en el sistema se reduce. Interesante es, por ejemplo, que en el escenario SCP-1, que se enfoca en prácticas sostenibles y prácticas amigables con el ambiente, vemos una reducción dramática en la cantidad de alimentos producidos. Esto es porque es una granja que produce carne y en este escenario los consumidores dejan de consumir carne en las mismas cantidades que ellos consumen normalmente, y esto produce una reducción en la demanda que obviamente se acompaña de una reducción en la producción. Sin embargo, ustedes pueden ver en temas de utilidades, el SCP-1 ofrece, tal vez después del escenario actual, las mejores utilidades para los granjeros, y esto es porque mucha inversión en innovación, manejo sostenible de recursos que les permite recortar costos, reducir desperdicio, disminuir la cantidad de materiales que necesitan. Interesante también es que en los escenarios SCP-3 y SCP-4, donde no tenemos globalización, donde los granjeros no tienen acceso a mercados globales, obviamente la cantidad producida se reduce, pero la utilidad que los granjeros reciben se incrementa considerablemente, y esto es porque los precios en estos escenarios son
son mucho más altos porque la competencia es muchísimo más baja en los mercados locales. En estos escenarios los granjeros se pueden enfocar en mercados locales en donde pueden tener utilidades más altas. Y en temas de empleo no hay una mayor diferencia. La reducción de empleos se debe básicamente a la reducción en la producción como consecuencia de no tener acceso a mercados más grandes, a mercados globales. Sin embargo, estos resultados no nos dicen nada acerca de la resiliencia del sistema, o al menos aún no nos dicen nada. Primero tenemos que definir resiliencia a qué. Ya definimos qué funciones queremos que sean resilientes, ahora tenemos que definir resilientes a qué. Y en nuestro caso escogimos resiliencia a sequías, a cambio climático. La región de la Bourbonnais y en general Europa ha sufrido veranos muy secos en los últimos años y esta es una preocupación tanto para los granjeros como para el gobierno y las autoridades locales que están tratando de manejar o mitigar los efectos del cambio climático. Como definimos anteriormente, la perturbación es un vector y en este caso la definimos en términos de magnitud que puede ir de 5 a 50% en reducción de la precipitación pluvial normal y que puede tener una duración entre 1 y 5 años. Y esto nos va a dar el conjunto de puntos, la combinación de diferentes perturbaciones que podemos esperar en el sistema y que podemos añadir a nuestro modelo para tener una indicación, para tener una idea de cuál es la resiliencia del sistema. Los resultados de medir la respuesta del sistema a esta perturbación pueden verse en la tabla que tienen en la diapositiva. Hemos marcado en color verde aquellos escenarios en los que la función específica demostró o indicó ser más resiliente. Podemos ver que probablemente de los 5 escenarios, el escenario en el que podemos esperar que los sistemas de la Bourbonnais sean más resilientes es en el escenario SCP-1, que es el más resiliente en términos de producción de alimento, pero también el segundo más resiliente en términos de márgenes de utilidades. Probablemente el que seguiría sería el escenario SCP-3, que es el más resiliente en términos de márgenes de utilidades, y esto es de esperar porque es un escenario en que nos enfocamos en mercados locales donde el consumidor no tiene acceso a otros productos, pero también vemos que es el segundo más resiliente en términos de la cantidad producida. Sin embargo, nuestro interés no es solo entender en qué escenarios las granjas pueden esperar ser más resilientes o en qué escenarios podemos esperar que el sistema sea más resiliente, pero entender por qué. Y queremos entender por qué para que los granjeros, las autoridades locales de la Bourbonnais se puedan preparar y puedan afectar el sistema de manera que sea más resiliente y que tenga una capacidad más alta de recuperación, que pueda soportar perturbaciones más grandes. Para entender por qué, tuvimos que revisar la estructura que teníamos en el modelo, revisar cuáles eran los mecanismos que estaban condicionando la respuesta del sistema y básicamente entender por qué en algunos escenarios o cómo respondió el sistema en algunos escenarios que lo hicieron más resiliente que en otros. Básicamente descubrimos que habían 3 alternativas que el sistema podía tomar en el momento de recibir una perturbación. La primera era economías de escala. Los granjeros pueden decidir tener granjas más grandes que les permiten mayor producción, que les permiten reducir costos y esto les permite mantenerse competitivos. La alternativa número 2 es invertir en innovación. Una opción que tienen los granjeros es desarrollar al personal que tienen a su cargo, invertir en capital humano e invertir en innovaciones, sobre todo en innovaciones prácticas sostenibles, manejos de suelo, que les ayudan a reducir costos también. Y la tercera alternativa o la tercera respuesta que vimos en el sistema era tecnificación, automatización, invertir en equipo, en tecnología, en capital que permite a los granjeros
También reducir costos, pero incrementar eficiencias, producir más con menos. Con esta información de cuáles son las respuestas que el sistema puede adoptar en los diferentes escenarios, nos podemos preguntar cuáles son los recursos, los niveles o stocks que favorecen o permiten cada una de estas respuestas. Y el objetivo de identificar estos stocks, como probablemente ustedes se imaginan, es encontrar cuáles son los puntos en los que podemos intervenir y cuáles son los recursos estratégicos que los granjeros necesitan desarrollar para estar mejor preparados en diferentes escenarios. Los resultados de este análisis los pueden ver en la diapositiva. Identificamos 5 recursos estratégicos que son fundamentales en las 3 respuestas que identificamos en el sistema. Estos recursos son demanda internacional de carne, en este caso, el efectivo disponible que los granjeros tienen, el capital humano que hay en la región, los nutrientes en el suelo en la región y la demanda local por carne. Cada uno de estos recursos estratégicos se puede asociar a las respuestas que discutimos anteriormente. Por ejemplo, la respuesta 1 depende de tener una demanda internacional lo suficientemente grande o tener suficiente efectivo disponible. La respuesta número 2 de la misma forma depende de la demanda internacional, efectivo disponible, pero también del capital humano en la región. Y la respuesta número 3 depende de la demanda local, de los nutrientes en el suelo, el capital humano y el efectivo disponible. Entendiendo cuáles son estos recursos estratégicos que facilitan al sistema para responder de determinada manera, podemos identificar en dónde podemos intervenir para crear un sistema más resiliente, en donde tanto los granjeros como las autoridades locales pueden invertir o pueden tomar acciones para desarrollar estos recursos estratégicos y estar preparados para los diferentes escenarios. Para concluir esta presentación, bueno, creo que dinámica de sistemas es increíblemente útil y flexible para diseñar sistemas resilientes. De hecho, creo que diseñar sistemas resilientes es en el centro de nuestro enfoque y es básicamente lo que nosotros hacemos en dinámica de sistemas. Lamentablemente, por ahora hay muy pocas aplicaciones de dinámicas de sistema en esta área, aunque muchos artículos mencionan pensamiento sistémico o System Dynamics, lamentablemente no aplican la metodología de manera correcta y solo utilizan análisis que son muy limitados. Así que hay una gran oportunidad aquí, creo yo, para expandir las áreas de aplicación de dinámica de sistemas, promover una administración de riesgos que reconoce la importancia de niveles, stocks y feedback loops. Y esa fue nuestra presentación el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Gracias por invitarme al capítulo latinoamericano en dinámica de sistemas. Ha sido un gusto y un honor para mí poder presentar un poco el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias por tu presentación. Recuerda, Hugo y asistentes quienes estén viendo el programa, recuerden que en Slack podemos hacer preguntas, comentarios, inquietudes, sugerencias, felicitaciones. Todo lo podemos consignar en Slack y nos va a llegar a todos, nos va a llegar la notificación de la pregunta, la contribución. Así que no te pierdas los comentarios en Slack. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Buenos días, amigo. El contexto complejo e incierto que estamos atravesando, la pandemia, sus consecuencias económicas y sociales, exige que tengamos una mirada a la altura de estas circunstancias para poder tomar sentido de la situación y luego poder adaptarnos y activar las estrategias, iniciativas y proyectos de los que formamos parte. Como sabrás, dentro de muy poco inicia la Conferencia Latinoamericana de Dinámica de Sistemas de este año, la cual ofrecerá múltiples exposiciones y experiencias
que fortalecerán tu mirada sistémica del mundo y sus acontecimientos. Tienes esta oportunidad, aprovéchala. Participa de esta conferencia, aprende, comparte tus conocimientos y relaciónate con tus pares. No te arrepentirás.